Capítulo 9. Los obreros del viñedo. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados, cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo 20, del 1 al 16. Como parte de nuestra consideración general en torno a la depresión espiritual, o si se prefiere, la cuestión de la infelicidad en la vida del cristiano desdichado, quisiera señalar ahora la enseñanza particular que nos presenta esta parábola. Tengo la impresión de que hemos llegado a un punto fundamental. Hasta este momento hemos considerado problemas que yo pondría bajo la categoría de dificultades preliminares, de piedras de tropiezo iniciales, de dificultades que surgen de la falsa de claridad que tenemos con respecto a nuestra incorporación a la fe y a la vida cristiana. Ahora debemos dar un paso adelante. Todavía no hemos abordado todos los problemas preliminares. En este sentido, todavía no hemos tratado este asunto de manera exhaustiva, aunque hemos entresacado ya las causas más importantes de tropiezo, dificultad e infelicidad. Ahora queremos considerar los problemas que tienden a surgir después de las etapas preliminares. Por supuesto, tales problemas pueden hacer su aparición en cualquier momento, pero por sí mismos constituyen cierto grupo. Al considerarlos, debemos tener presente, una vez más, que las Escrituras claramente nos hacen ver que ningún aspecto de la vida cristiana carece de peligros. Nada hay más falso y alejado de las enseñanzas del Nuevo Testamento que dar la impresión de que tan pronto como creemos y nos hacemos cristianos se acaban nuestros problemas y nunca más volvemos a tener dificultades. Lastimosamente eso no es cierto, y no lo es porque tenemos un enemigo, que es el adversario de nuestras almas. Pero no solo tenemos que contender con este enemigo, sino que todavía llevamos dentro de nosotros la antigua naturaleza. Y estas dos realidades hacen que tengamos problemas y dificultades. Nos corresponde, por lo tanto, entender las enseñanzas de las Escrituras a este respecto, para que no caigamos víctimas de los engaños y de las sutilezas del enemigo. Este nos sigue todo el tiempo, así como siguió a nuestro Señor por el desierto. Bien sabemos que durante 40 días nuestro enemigo tentó al Señor Jesucristo y lo puso a prueba en el desierto, y que después de eso lo dejó hasta otra oportunidad. No lo dejó de manera permanente, sino que volvió a él una y otra vez,
y por todos lados lo seguía. Miremoslo finalmente actuar en el Getsemaní. Veámoslo atacar a nuestro Señor mientras agonizaba en la cruz. Y decir esto no es ser depresivo, sino realista. Y ser realista resulta siempre alentador. Nada hay peor ni más reprensible que drogar a la gente con algún soporífero y luego dejarla despertar súbitamente, tan solo para encontrarse con dificultades que no esperaba afrontar. Tenemos la obligación de anticiparnos a esto, a la luz de las Escrituras. Hombre prevenido vale por dos. Además, siempre tenemos ante nosotros el poder de las Escrituras, las cuales nos enseñan a ponernos toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. El propósito de estos estudios es simplemente el de ir poniéndonos las diferentes piezas de esta fuerte armadura que Dios nos ha preparado. Ahora quisiera subrayar que comenzar bien, aunque de vital y suprema importancia, no es suficiente. También debemos seguir bien, pues de lo contrario, pronto nos encontraremos siendo infelices. En otras palabras, estoy estableciendo la proposición de que, aunque podamos tener bien claro todo lo que hasta ahora hemos considerado y se nos ha presentado en el Evangelio y lo hayamos aceptado y hayamos empezado a vivir bien nuestra vida cristiana y la estemos viviendo y hayamos atendido las advertencias en cuanto a las dificultades iniciales, no obstante, si no seguimos adelante ni nos mantenemos sin variar el rumbo, pronto estaremos en dificultades. Y en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículos 30 y siguientes, tenemos un buen ejemplo de lo que quiero decir. Una tarde, nuestro Señor estaba predicando acerca de la relación entre el Padre y Él. Allí el Evangelio nos dice que mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Versículo 30. Entonces nuestro Señor los miró y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 31 y 32. Aparentemente, ellos estaban empezando bien, pero si habrían de ser verdaderamente libres, tenían que seguir adelante. Y exactamente lo mismo sucede con algunos de los personajes representados en la parábola del sembrador. Algunos recibieron la verdad con gran alegría, pero no duraron mucho. En otras palabras, seguir adelante es un principio vital y de suma importancia. Y eso es lo que quiero que consideremos a la luz de esta parábola de los obreros en el viñedo. Al estudiarla es muy importante que la enfoquemos bien y que la entendamos bien. Sin pecar de irreverentes podemos afirmar que si no la interpretamos como se debe, esta parábola resulta muy peligrosa. Hay muchos que se aferran solo a uno de sus aspectos cuando leen que algunos fueron llamados alrededor de las 5 de la tarde. Se ponen a pensar: yo no necesito preocuparme por mi salvación ahora, lo haré más tarde, como los que entraron a trabajar a las 5 de la tarde, pues se le pagó lo mismo que a quienes comenzaron a trabajar más temprano. No podría haber error más fatal. Como bien lo expresa el obispo Reichley respecto del ladrón moribundo, pocos son los que se salvan en su lecho de muerte. Para que nadie pierda la esperanza, un ladrón fue salvado en la cruz, pero solo uno, para que nadie se atenga a esto. Peligroso también resulta convertir esta parábola en una alegoría y aferrarse a cada detalle de sus enseñanzas e imponerle alguna verdad espiritual. Esto ha sucedido con frecuencia, pero todo ello se debe a que nos olvidamos de que esta es una parábola y olvidamos también que por lo general una parábola busca poner de relieve una sola verdad. Por eso en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, para citar un ejemplo, nuestro Señor pronunció toda una serie de parábolas relacionadas con el reino de los cielos. Y es que no basta una sola para captarlo todo, pues una de ellas muestra un aspecto y otra muestra otro. Todas ellas se complementan y cada una busca comunicar un solo aspecto de la verdad. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no convertir los detalles en una representación alegórica de la verdad. De modo que esta parábola busca, lo mismo que las otras, enseñar una gran verdad. Pero ¿cuál es esa verdad? La respuesta seguramente la encontraremos en la frase:
Asimismo, asimismo, el reino de los cielos, Mateo 21. Es una lástima que cuando las escrituras fueron divididas en capítulos se haya introducido aquí una división. Como podrá notarse, tenemos aquí la continuación de lo que se dice al final del capítulo 19, donde se habla del supuesto joven rico y de los comentarios de nuestro Señor acerca de este, que al oír esto se fue triste. 19:22. Como recordaremos, Pedro le dijo al Señor: Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con esto? 19:27. Y precisamente en la razón de tal pregunta el Señor contó esta parábola. Pedro planteó su pregunta que podía expresarse así: Mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Por ti lo hemos abandonado todo. ¿Y tú qué nos vas a dar? Nuestro Señor dio a su pregunta esta respuesta: Les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario, Mateo 19, 28, 21. En otras palabras, el Señor se dirige a Pedro todo lo que le enseña esta parábola por causa del reclamo que le hizo. Nuestro Señor oyó el cuestionamiento de Pedro y le dio una respuesta, aunque resulta evidente que el Señor percibió en tal cuestionamiento una nota falsa y errónea, de modo que pronunció esta parábola para regañarlo, reprenderlo y dejarle una seria advertencia. En mi opinión, esto queda probado de manera irrefutable por la fórmula que se repite al principio y al final de la parábola. Muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. 19:30, 20, 16. Y aquí entonces el principio en el cual debemos concentrarnos. ¿Y cuál es ese principio? ¿Cuál es la doctrina? El principio es que todo en la vida cristiana de principio a fin se recibe de gracia. He aquí el mensaje, he aquí la doctrina, he aquí el principio. Ya en páginas anteriores habríamos echado una mirada a la enseñanza de esta parábola, solo que allí atendíamos el problema del desaliento, que a menudo invade a quienes ya en la ancianidad se convierten al cristianismo. Y nos interesaba señalar que gracias a este valioso principio de gracia, los que llegan al último reciben lo mismo que los que llegaron primero. Vimos allí que nunca es demasiado tarde y que la salvación no solo es para los jóvenes, sino para todos. Hay ocasiones en que alguien que se convierte en los últimos años de su vida se ve tentado así por el diablo, debido a que la salvación llegó a él muy tarde y siente que ha desperdiciado muchos años de su vida. A personas así les consuela en gran manera saber que nuestro Señor llamó a aquellos hombres y los dejó entrar en su viñedo a las 5 de la tarde. En aquel caso vimos la parábola desde ese punto de vista. Ahora, sin embargo, queremos enfocarnos en los que entraron al principio. No hay duda de que la parábola tiene como objetivo principal dirigirles esta seria y solemne advertencia. Lo que hay que resaltar en cuanto a los primeros es que empezaron bien, pero más tarde se metieron en problemas. ¿Con cuánta frecuencia sucede esto? Por eso el Nuevo Testamento se ocupa de esto tan a menudo con frases como: ustedes están corriendo bien, ¿quién les observó? Gálatas 5:7. En cierto sentido, las epístolas del Nuevo Testamento se escribieron precisamente para ayudar a personas de este tipo. Los primeros cristianos habían creído y se habían incorporado a la iglesia primitiva, pero habían llegado con sus depresiones, así que las epístolas se escribieron con el propósito de ayudarlos. Esto es para nosotros una constante amenaza, un peligro que no deja de acecharnos durante toda nuestra vida cristiana. No basta un buen comienzo, también debemos mantener un buen avance. Con respecto a esto, iré mencionando muchos ejemplos.
Muchos corren el peligro de volver a la servidumbre del pecado, peligro muy real en nuestros días a causa de los cultos que proliferan a nuestro alrededor. Hay algunos que, habiendo experimentado la gloriosa libertad de los hijos de Dios, algunas veces vuelven a caer en la servidumbre, con lo que su vida llega a ser miserable e infeliz. Tratemos ahora de mirar esto tal y como se nos presenta en la parábola. Antes que nada, tratemos de analizar la causa del problema. ¿Por qué los que entraron al viñedo muy temprano dieron al final un espectáculo tan triste? Veamos los descontentos, murmurando y refunfuñando. ¿Cuál era su problema? Como principio fundamental, yo dejaría establecido que su actitud hacia ellos mismos y hacia su trabajo era claramente errónea. Tiendo a estar de acuerdo con quienes señalan lo significativa que resulta la inflexión verbal. Acordó. En este segundo versículo acordó darles la paga de un día, etc. Es verdad que esto se nos dice solo en el caso de los que fueron contratados primero. Como recordaremos más tarde, se nos dice que cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Lo mismo les dijo a todos los obreros siguientes. Nunca se habla de un convenio, sino que el propietario simplemente dice, vayan a trabajar, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos, enteramente felices, se fueron a trabajar. Pero con los primeros que al final murmuraron en cuanto a los salarios pagados, todo parece sugerir que ellos apelaban a un convenio. Con esto se percibe que desde un principio algo andaba mal con su actitud. Se les notaba la tendencia a iniciar un regateo, a plantear ciertas exigencias y a estipular ciertas cosas, al margen de que nuestra percepción sea o no sea la correcta. De una cosa podemos estar seguros. Ellos estaban muy conscientes de su trabajo y de lo que habían estado haciendo. Al trabajar, llevaban cuentas de lo que hacían. ¡Qué cosa más terrible! ¿Pero acaso no todos nosotros somos culpables de lo mismo? Dios bien sabe que el mayor problema a que puede enfrentarse todo aquel que predica el Evangelio es que mientras predica, corre el peligro de estar mirándose y admirándose, consciente siempre de todo lo que hace. Esto tiene que ver con todo nuestro servicio, con todo lo que hacemos. Claro que esto es más cierto del hombre natural, que todo el tiempo está actuando y observándose a sí mismo, actitud que tiene a seguirnos a nuestra vida cristiana. Resulta evidente que los hombres de la parábola estaban muy conscientes de todo lo que hacían. A juzgar por lo que dicen es obvio su narcisismo de tiempo completo. Pasemos al siguiente punto, donde nos encontramos ponderando su trabajo, al mismo tiempo que llevaban cuentas de lo que ellos habían hecho, al mismo tiempo que se habían dedicado a su trabajo, también llevaban cuentas de lo que hacían los otros, así como de las horas que habían empleado en su trabajo. Hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día, alegan. Estaban al tanto de todos los detalles, pues llevaban un registro cuidadoso de todo. Esta es la primera declaración de nuestro Señor acerca de ellos. Detengámonos un momento y permitamos que esta enseñanza penetre en lo más profundo de nuestro ser. A nuestro Señor le interesa denunciar esa actitud, que resulta fatal en el reino de Dios. La detectó en la declaración de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué ganamos con eso? En tales palabras van implícitas la sugerencia y la exigencia de un convenio. Como habremos de ver, la actitud fundamental es errónea y totalmente contraria al campo del espíritu y del reino. Pero allí está, y con el tiempo, tan errónea actitud habrá de conducir a más problemas, como en efecto sucedió en el caso de estos obreros. Lo que resulta trágico y patético en este caso es que pone a un hombre en problemas precisamente cuando más bondadoso es el Señor en sus convenios. Lo terrible de la parábola es que estos hombres quedan expuestos tal y como realmente eran, y el terrible espíritu que los poseía se revela en el preciso instante en que el propietario del viñedo, en su bondad, le da un denario al último como antes se lo había dado al primero. Allí surge el problema. Miremos a estos hombres debido a su errónea actitud inicial y por haberse olvidado del principio de gracia, esperaban recibir más que los otros y sentían que lo merecían.
claro que actuaban con perfectamente lógica y eran totalmente coherentes consigo mismos. Partiendo de sus propios principios y de su actitud, esta es la conclusión lógica. Por eso he dicho que tal comienzo inevitablemente lleva a tal conclusión. Ellos tenían la impresión de que tenían derecho a más y de que por lo tanto debería dárseles más, como esperaban más y no lo recibieron, su disgusto era inevitable. A continuación se nos dice que empezaron a murmurar. De pronto se desvaneció su felicidad y su gozo, y ahora estaban murmurando por no haber recibido algo extra. ¿No es esto terrible? Pero cuán cierto resulta que el pueblo cristiano puede incurrir en este mismo pecado que el Señor nos muestra aquí. La tendencia a murmurar como en el pasado lo hicieron los israelitas y como ahora lo hacían estos obreros, la autoconmiseración, la impresión de que nuestros derechos no están siendo respetados, la sensación de que se nos trata con aspereza. Esto nos recalca bastante el Nuevo Testamento y podemos recordar las palabras que al respecto les dirige el apóstol Pablo a los filipenses, cuando les recuerda que deben ser como luminares en los cielos. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Filipenses 2, 14 al 16. Cuán trágico es que los cristianos sean desdichados y murmuradores, en vez de regocijarse en Cristo Jesús. Esto sucede porque han olvidado que todo lo recibimos de gracia. Han olvidado este gran principio que corre a lo largo de la vida cristiana, de principio a fin. Pero eso no es todo, pues conduce a otra cosa, que es el desprecio por los demás y también a sentir cierto grado de celos por los otros. Los obreros de la parábola dicen: estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora y ustedes los han tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Este es el principio del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. En este hay repetidos ejemplos en muchos lugares del Nuevo Testamento, tendencia que viene y ataca a cristianos que han sido fieles en su testimonio y han realizado un trabajo excelente. Tal tendencia llega bajo formas extremadamente sutiles y los hace caer en la desdicha al sentir que la recompensa de otros ha sido mayor que la suya. Quienes hayan leído la relación que Hugh Redwood hace de sus años de apostasía sabrán que este fue precisamente su problema. Hubo un cambio de oficiales en el ejército de salvación, lo que hizo que él sintiera que ya no era el favorito. Alguien más quedó al frente como favorito y Redwood comenzó a autocompadecerse, después de lo cual volvió al pecado. En su libro Dios en las tinieblas se encuentra el relato pormenorizado y de eso estamos hablando aquí. De gente que ha sentido desprecio por los demás, de gente celosa, de que se dé tanto a quienes han hecho tan poco, de gente cuya actitud es egoísta y centrada en ellos mismos. Para colmo, y esto es lo más serio y terrible de todo, estos obreros abrigaban en su corazón la idea de que el propietario del viñedo había sido injusto. Estaban persuadidos de que no había sido justo en su convenio con ellos. Estaban del todo equivocados, pues no había el menor elemento que fundamentara su actitud. Sin embargo, ellos así lo sentían. Y así también el cristiano se ve tentado por el diablo para sentir que Dios no ha sido justo con él. Viene el diablo y le dice: mira todo lo que has hecho y qué has recibido a cambio. Mira a aquel, no ha hecho nada y sin embargo fíjate en lo que está recibiendo. Habla el diablo así y esta gente lo escucha. Nosotros hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día y nos pagan lo mismo que otros, que solo han trabajado una hora. Este es el espíritu que prevalece y lo que más agrava esto es que a menos que sea muy cuidadoso en condiciones así, el cristiano pronto acaba por pensar que Dios es injusto. Siente que Dios no es justo con él, que no le respeta sus derechos y que no le está dando lo que merece. Qué terrible, qué feo,
Qué lamentable. Y todos nosotros de una u otra manera somos culpables de esto. Viene el diablo y le prestamos oído y comenzamos a dudar de que Dios sea justo y recto en su trato con nosotros. El ego tiene que ser expuesto tal cual es. El pecado debe ser exhibido en toda su fealdad y pecaminosidad. No es sorprendente que en esta parábola nuestro Señor haya tratado este espíritu de error en la forma en que lo hizo. Tal espíritu es el mayor enemigo del alma y conduce a la desdicha y a la infelicidad. Y hay todas las razones del mundo para que sea así. Tal espíritu está totalmente equivocado y nada hay que decir en su defensa. Lo cual me lleva al remedio. ¿Cómo tratar este problema? Entendiendo el principio regular del reino de Dios, principio aparentemente tan obvio, pero cuyos detalles somos tan propensos a olvidar. Nuestro Señor lo establece aquí de una vez por todas. Yo simplemente lo estoy expresando de otra manera. Este principio establece que en el reino de Dios todo es esencialmente diferente de todo lo que se hace en cualquier otro reino. En efecto, el Señor nos dice que en el reino de Dios no es como lo que siempre hemos conocido, sino que es algo totalmente nuevo y diferente. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que si alguno está en Cristo es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Si nos diéramos cuenta cómo deberíamos de que estamos en un medio donde todo es diferente, el fundamento mismo es diferente y nada tiene que ver con el principio de nuestra vida pasada. Esto debemos desarrollarlo de manera pormenorizada, pero antes quisiera subrayar una vez más este nuevo principio. Cada día de nuestra vida debemos repetirnos: ahora soy cristiano. ¿Y por qué lo soy? Pertenezco al reino de Dios y toda mi manera de pensar tiene que ser diferente. Aquí todo es diferente, así que no debo acarrear aquellas ideas, aquellos estados de ánimo y aquellos conceptos del pasado. Tendemos a limitar la salvación a una sola cosa, que es el perdón, pero tenemos que hacer extensivo este principio a toda nuestra vida cristiana. Ahora bien, con esto en mente, procedamos a ver algunos de los detalles. Lo primero que debemos hacer en el reino de Dios es no pensar en términos de derechos ni en hacer un buen negocio. Esto resulta absolutamente fatal. No hay nada más erróneo que un espíritu que argumenta tener derecho de esperar algo a cambio simplemente por haber hecho esto o aquello. Sin embargo, esto sucede con demasiada frecuencia. Conozco a cristianos evangélicos muy buenos que parecen razonar así. Dicen: si pedimos algo en oración, tenemos que recibirlo. Por ejemplo, si oramos toda la noche pidiendo un avivamiento, tendremos un avivamiento. Esta idea la ha llamado algunas veces como la noción cristiana de echar una moneda en la mariquita. Se echa una moneda, se aprieta un botón y sale una barra de chocolate o cualquier otra cosa que uno quiera. La actitud es la misma. No porque en el pasado hubo creyentes que oraron toda la noche pidiendo un avivamiento y el avivamiento vino, vamos también nosotros a tener una vigilia de oración y creer que el avivamiento vendrá. No hay duda de que actuar así es negar todo el principio de que nuestro Señor quiere enseñarnos. No me importa si se trata de orar o de hacer alguna otra cosa. En ningún caso debo alegar que el hecho de hacer una cosa me da derecho a recibir otra a cambio. Eso nunca. Y por supuesto, se puede ver que en la práctica este principio resulta verdadero. Pensemos en las muchas vigilias de oración de esta índole que se han tenido sin que el avivamiento haya llegado. Y me atrevo a decir que doy gracias a Dios de que no haya sido así. ¿Qué pasaría si pudiéramos gobernar estas cosas según nuestra voluntad? No podemos hacerlo, así que librémonos de este espíritu convenenciero que cree que está haciendo esto, sucederá aquello. No es posible tener avivamientos cuando se nos antoje, ni como resultado de ciertas acciones nuestras. El Espíritu Santo es el Señor, y es un Señor soberano, que manda todo esto cuando quiere y como quiere. En otras palabras, cobremos conciencia de que no tenemos derecho absolutamente a nada. Pero alguien me dirá: ¿y acaso no nos enseña Pablo en el capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios acerca del juicio y de las recompensas? Claro que sí.
Y también lo hace en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. E incluso nuestro Señor habla en el capítulo 12 de Lucas de los que reciben muchos golpes y de los que reciben pocos. Y así por el estilo. ¿Qué podemos decir a todo esto? Pues que aún las recompensas son de gracia. El Señor no tiene por qué recompensarnos, y si creemos que podemos determinar y predecir cómo han de venir, estamos totalmente equivocados. En la vida cristiana todo es de gracia, de principio a fin. Pensar en términos de hacer un buen negocio y murmurar por los resultados implica desconfiar de él. Y más vale que vigilemos nuestro propio espíritu, no sea que alberguemos la idea de que el Señor no nos esté tratando con justicia y rectitud. Quien comienza a actuar así acaba por robarse a sí mismo. Me gusta la manera en que el Señor nos enseña esto. Si comenzamos a regatear con Dios, lo más seguro es que solo consigamos lo que queremos conseguir, pero nada más. Al principio de la parábola, estos obreros convinieron en cierta cantidad por el trabajo de un día. Entonces el propietario del viñedo dijo: muy bien, les pagaré lo que me piden. Pero cuando habló con los otros les dijo: vayan a trabajar y les pagaré lo que sea justo. Y recibieron mucho más de lo que esperaban. Estos últimos recibieron el sueldo de un día, que era más de lo que se imaginaban, aunque nunca lo esperaron. Los primeros, en cambio, no recibieron sino lo convenido. Amigos cristianos, no regateen con Dios. Si lo hacen, solo recibirán lo convenido, pero si todo lo dejan a su gracia, probablemente recibirán más de lo que nunca imaginaron. Hablando de los fariseos, dice nuestro Señor: ellos ya han recibido toda su recompensa. Mateo 6:2, 5:16. ¿Por qué hacen lo que hacen para ser vistos por los demás? Y los demás los ven, y como eso es lo que querían, esto es lo que obtienen, pero nada más. Vayamos ahora al siguiente principio. No hay que llevar una contabilidad de nuestro trabajo. Desechemos la idea de convertirnos en contadores. En la vida cristiana no debemos desear nada que no sea su gloria, nada que no sea complacerlo. Así que dejemos de mirar al reloj y mirémosle a él y a su obra. No sigamos llevando cuentas de lo que hacemos, sino pongamos nuestros ojos en él y en su gloria, en su amor, en su honor y en la extensión de su reino. Mantengamos nuestra atención en esto y en nada más. No nos fijemos en las horas invertidas en el trabajo ni en lo que hayamos hecho. Pongamos esta contabilidad en manos de Él y de su gracia. Dejemos que sea Él quien lleve las cuentas. Escuchémoslo decir: que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Mateo 6:3. Así es como se trabaja en su reino, sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Así nuestro Padre, que ve lo que se hace en el secreto y nos recompensa en público. Versículo 4. ¿Para qué gastar el tiempo llevando las cuentas, si Él las está llevando? ¡Qué cuentas tan maravillosas! Con toda reverencia puedo decir que no conozco nada más romántico que el método contable de Dios. Preparémonos a recibir sorpresas en su reino. Nunca sabemos lo que puede suceder. Los últimos serán primeros. Vaya inversión completa de nuestra perspectiva materialista. Los últimos llegan a ser primeros y los primeros pasan a ser los últimos. Todo sucede al revés. Por la gracia de Dios, el mundo entero se pone de cabeza. Esto no es cuestión humana, sino divina. Se trata del reino de Dios. ¡Qué maravilloso es todo esto! Voy a permitirme hacer una confesión personal. Cosas así me han sucedido con frecuencia en mi ministerio. Ha habido algunos domingos en que Dios me ha concedido su gracia y he estado consciente de una libertad excepcional. Pero he sido lo bastante tonto como para escuchar al diablo cuando me dice: ahora espérate hasta el domingo próximo, va a ser maravilloso, pues vendrá mucha más gente. Al domingo siguiente subo al púlpito y me encuentro con una congregación menor. Pero en otras ocasiones me paro en el púlpito y me encuentro luchando conmigo mismo, como si fuera yo la persona más abandonada a su suerte, predicando mal y sin ninguna energía, y el diablo viene y me dice: el próximo domingo no vendrá nadie. No obstante, gracias a Dios me he encontrado con que el domingo siguiente asiste mucha gente.
He aquí el método contable de Dios. Subo al púlpito sin fuerzas y termino con poder. Subo confiado en mí mismo y acabo por sentirme un tonto. Tal es la contabilidad de Dios. Él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Siempre nos está dando sorpresas y nunca sabemos lo que Él va a hacer. Su contabilidad es lo más romántico que conozco en todo el mundo. Nuestro Señor volvió a hablar de esto en la tercera parábola del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Podemos recordar su descripción de los pueblos, que cuando todo llegue a su fin vendrán esperando una recompensa, pero Él no les dará nada. Entonces vendrán los otros, a quienes le dirá, vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes. Versículo 34. Ellos dirán, nosotros no hemos hecho nada. ¿Cuándo te vimos desnudo o hambriento o sediento y te dimos de beber? Él les dirá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Versículo 39. Vaya sorpresa. Esta vida está llena de romance. Nuestros libros contables no están al día ni tienen valor alguno. Estamos en el reino de Dios y su contabilidad es la que vale. Es su reino. Todo es de gracia. Y bien, esto nos trae al último principio que nos enseña no solo a reconocer que todo es gracia, sino también a regocijarnos en el hecho de que así sea. En esto consistió la tragedia de los obreros. Vieron que se les pagaba un día completo a quienes solo habían trabajado una hora, y en vez de alegrarse al verlo comenzaron a murmurar y a quejarse, y a dar la impresión de que tratarlos así era injusto e incorrecto. El secreto de una vida cristiana feliz consiste en darse cuenta de que todo es de gracia y en regocijarse de que así sea. En otro pasaje bíblico dice nuestro Señor, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Lucas 17:10. Este es su punto de vista, esa es su enseñanza y ese es el secreto de todo esto. ¿Y acaso no fue ese el camino que él mismo eligió? Sí lo fue. Como en efecto nos dice San Pablo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, Filipenses 2, 4 y 5. Y podemos ver lo que quiere decir. Cristo no se miraba a sí mismo, ni pensaba solo en sí mismo y en sus propios intereses, ni cuidaba de su propia reputación, sino que hizo a un lado la insignia de su gloria eterna. No se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, a fin de decir, venga lo que venga, esto no lo suelto. De ninguna manera, sino que todo lo hizo a un lado y se humilló a sí mismo, se olvidó a sí mismo y siguió adelante y sufrió. Y en todo lo que hizo se mantuvo mirando solo la gloria de Dios. Lo único que le importaba era que el Padre fuera glorificado y que los hombres y mujeres vinieran al Padre. He aquí el secreto. No dedicarse a mirar el reloj, ni estar ponderando la cantidad de trabajo realizado, ni llevar un registro contable, sino olvidarse de todo, menos de la gloria de Dios y del privilegio de haber sido llamado a trabajar para Él y del privilegio de ser cristiano. Tenemos siempre presente la gracia que se ha dignado mirarnos y nos ha llevado de las tinieblas a la luz. Gracia al principio y gracia al final. Y cuando finalmente lleguemos a nuestro lecho de muerte, lo único que en ese momento nos consolará y nos ayudará será lo que nos ayudó desde el principio. No importa lo que hayamos sido ni lo que hayamos hecho. Lo que importa es la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. La vida cristiana comienza con la gracia, debe continuar con la gracia y debe terminar con la gracia. Gracia, maravillosa gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 1 Corintios 15, 10.